día viernes 16 de abril llega la edición del Comercio TV en la mañana. Así es, muy buenos días con todos ustedes, amigos televidentes. Bienvenidos a esta edición con toda la información. Y como se hacía en las viejas épocas, ya llegó el comercio. Mira, ya llegó y claro, el comercio presenta a esta hora en el Ecuador entero titulares en su edición impresa. Nos indica que Lazo y Quispe confirman su apertura al diálogo. A 5 años del terremoto, la reconstrucción aún continúa. Ley intercultural sube el gasto fiscal a 3.000 millones. La adolescencia es la peor época para vivir la pandemia. Entre los títulos, amigos, más importantes usted encontrará en la edición impresa del diario El Comercio, que ya está en circulación en todo el país. Revisamos la información y es que dos ex agentes metropolitanos de tránsito de Quito fueron sentenciados a 5 años de cárcel. Ellos aceptaron ser parte de una organización delincuencial dedicada a la comercialización de pruebas para COVID-19 y mascarillas. Por el mismo delito son procesados Abdalá Bucarán y su hijo Jacobo. En Quito por segunda vez se difirió la audiencia de evaluación y preparatoria a juicio en el proceso legal por delincuencia organizada en contra de Abdalá Bucarán y su hijo Jacobo Bucarán. Sus defensas técnicas argumentaron que ellos en Guayaquil tenían otra audiencia relacionada al mismo delito. Sin embargo, en el complejo judicial norte de la capital, sí se llevó a cabo el procedimiento abreviado para los ex agentes de la agencia metropolitana, Samuel S. y Cleverá, quienes recibieron 5 años de cárcel y el pago de 15 salarios básicos unificados, es decir, $6.000, de acuerdo a lo dispuesto por la jueza penal de Pichincha, María Elena Lara. Ellos admitieron ser parte de un grupo estructural para planificar actividades delictivas en Quito y Guayaquil entre noviembre del 2019 y agosto del 2020, relacionadas a la venta de pruebas para detección de COVID-19 y mascarillas, esto en plena emergencia sanitaria. Aparentemente se encargaban de la seguridad, en este caso, de los israelíes, informó Héctor Romero. Sullana es la ciudad del vecino país del Perú que está en emergencia sanitaria ante el brote de la plaga Fusarium raza 4 que está terminando con extensas plantaciones de banano para evitar que este mal ingrese al país. Por su proximidad al cantón Huaquillas, el Ministerio de Agricultura recorrió este cantón para reforzar la seguridad en el tránsito de vehículos. Lo hizo el ministro. Veamos. Ante la emergencia sanitaria debido al brote confirmado de la plaga Fusarium raza 4 existente en Sullana, ciudad del norte peruano muy cercana a la frontera con el cantón Huaquillas, provincia de El Oro, una comitiva integrada por el ministro de Agricultura y el director ejecutivo nacional de Agrocalidad llegó al Centro Binacional de Atención Fronteriza para reforzar la seguridad. Todo vehículo que ingresa por este punto, por este primer punto de ingreso del vecino país, tiene que ser y es desinfectado 100%. Que el Fusarium raza 4 pone en riesgo nuestras exportaciones, evidentemente nuestra economía y evidentemente la dolarización. Pero por sobre todo, el sustento de muchísimas familias. A esta medida se suman 2 controles más ubicados en 2 peajes, el uno en Saracay en Santa Rosa y el otro en El Garrido, Río 7 en el cantón El Guabo. Nuestro nivel de riesgo aumenta, pero también nuestro compromiso aumenta y ha venido aumentando nuestra capacidad analítica y operativa que tenemos para enfrentar este problema. Según el funcionario, los anillos de seguridad en los peajes es para evitar que ingresen vehículos que hayan evadido el control en el Cebat Huaquillas, ingresando por pasos clandestinos existentes en la frontera sur del país. Solicitar que se adopten todas las medidas de seguridad y cuarentena en el vecino país que no constituyan un riesgo de ingreso al país. Aunque en el Ecuador no se ha detectado la enfermedad que afecta especialmente a las plantaciones de banano, los productores actualizan protocolos de seguridad fitosanitarias en sus fincas bananeras. Y es que en la provincia de El Oro existen 48.000 hectáreas de banano y cada semana se exporta 1.600.000 cajas a los mercados internacionales, informó Richard Ceballos. Y murió en el Hospital General del IES en La Tacunga un ciudadano relacionado al COVID-19. El ministro de Salud, Camilo Salinas, indicó que se sospecha que la persona estaba contagiada de la variante brasileña. Por ahora se verifican muestras del occiso. La variante brasileña del COVID-19 habría cobrado su primera víctima en el país. Lo que ha pasado en Loja y en Zamora no serían los únicos casos que se han presentado en Ecuador. El fallecimiento se dio en el Hospital General del IES en La Tacunga, en la provincia de Cotopaxi, donde el 14 de abril, en un memorando,
dirigido a la directora médica encargada del Hospital General de la Tacunga, notifican de la alerta por sospecha de presencia de la cepa brasileña para infección del SARS-CoV-2 de un paciente de 31 años sin antecedentes de importancia, que al momento se encuentra ingresado en el servicio de la unidad de cuidados intensivos de aquella casa de salud, con evolución atípica y cuadro incierto. Eso fue firmado por el médico general en funciones hospitalarias de aquel sanatorio. Y ese jueves 15 de abril, el IES en un comunicado informó que un paciente falleció de COVID-19 y que mantuvo en esa casa de salud un cuadro agresivo a aquella enfermedad. Además, que frente a las características de su patología, se aplicaron oportunamente todos los protocolos necesarios y se envió al Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública las pruebas respectivas para determinar la variante que portaba el paciente, y que cabe recalcar que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene activados a sus equipos de vigilancia epidemiológica. Los datos de estos dos documentos fueron confirmados por el ministro de Salud Camilo Salinas. Un paciente de sexo masculino de 31 años, en donde es de procedencia de la Tacunga. Se sospecha por la edad y por la agresividad que evolucionó la enfermedad COVID, se sospecha que es la variante P1 Brasil. Asimismo, recalcó que se están haciendo los respectivos análisis de las muestras del fallecido y que en poco tiempo tendrán los resultados. Pedí el día de hoy al coordinador del INSPI que priorice esa muestra para poder tener detalles entre hoy día y mañana. Además, hizo un llamado a la calma a los ecuatorianos. No alarmemos hasta el momento, hasta esperar el resultado del examen durante este día o máximo mañana. Informó Charlie Pisa. En Loja ya suman 5 los casos confirmados de la cepa brasileña y 120 personas están en el cerco epidemiológico. Las personas que laboran en el sector de salud advierten que esto puede ser fatal si no existen medidas más severas. Loja es una de las ciudades más afectadas en los últimos días por las muertes y contagios masivos de COVID-19. Hoy, con la actual cepa P1 brasileña, la preocupación es grande en el sector de la salud. De los pacientes que ya determinamos que tienen esta cepa, aún siguen vivos los 5, 2 de ellos se encuentran mejorando considerablemente en la sala de hospitalización y los otros 3 se encuentran aún en la unidad de terapia intensiva. Sí podríamos pensar en que la transmisibilidad tan grande que se ha dado en las últimas semanas en la ciudad pueda obedecer a que este tipo de cepa es mucho más transmisible que la anterior que teníamos acá. Los médicos de Loja piden a las autoridades que tomen las medidas más fuertes. De no ser así, las muertes serán masivas. Se nos acepta el pedido de que se declare en cuarentena o en confinamiento, el término que quiera. Lo importante es de que la población de Loja, por lo menos en la región sur, digo yo, Zamora, que Zamora Chichipe no tiene una cama de cuidados intensivos. O sea, no tiene una cama de cuidados intensivos más de 250.000 habitantes. Por su parte, se han enviado a hacer varias pruebas para comprobar o descartar que sean de la cepa brasileña. Tenemos un número de 120 personas dentro del cerco epidemiológico. Obviamente estamos monitorizando porque hay que ver en qué momento presentan una sintomatología o una sintomatología variante para hacer las medidas del caso, que es una toma de prueba de PCR. En Loja informó Marcela Constante Brito. De vacunación de la capital de la República, una presunta información infundada hizo que decenas de adultos mayores acudan a vacunarse contra el COVID-19. Ante el hecho, la viceministra de Salud colocará una denuncia en la Fiscalía. Indignados estuvieron decenas o quizás cientos de adultos mayores que acudieron a vacunarse en algunos centros destinados para este fin. Hacemos cola de mañana, hacemos cola de tarde y realmente no atienden. Y comienzan a preguntar primero la edad y de nada vale porque primero pasaron un grupo de personas y después nada. Pero no todo tiene que ver con una mala organización por parte de la autoridad, sino, por decir de alguna manera, de un bromista que jugó no solo con la necesidad de los adultos mayores, sino con su salud. Nuestros adultos mayores del día de hoy han recibido mensajes de personas ajenas, inescrupulosas, que han enviado mensajes de que pueden venir a vacunarse sin agendamiento. Para que vea lo desalmada de la intención, lea con nosotros el mensaje que llegó a los abuelitos. Amigos, si tienen adultos mayores, 65 para arriba, que no han sido vacunados, se pueden acercar el día de hoy a la 1:30 p.m. por la parte delantera con su formulario y cédula.
Al parecer, al igual que este mensaje, otros más fueron difundidos, porque en el Colegio Central Técnico pasó lo mismo. Estamos aquí porque nos citaron y resulta que encontramos la gente aquí aglomerada terriblemente. Y sobre esta incómoda situación, el secretario de Gabinete de la Presidencia de la República, Jorge Guáted, también se pronunció. Alerta. Desde ayer de números de teléfono están enviando mensajes, más de 1.750 personas, mayores de 65 años para que acudan a vacunarse sin cita. Esto es falso, solo aplica a mayores de 90 años a partir de las 3 p.m. El malestar no solo llegó de quienes fueron engañados, sino de aquellos que tenían turno pero por el desorden esperaron más de la cuenta. Pero lo más lógico, ya están llamando, nos llaman el día que nos toca. Ya respeten a los señores que están nomás. Y si los señores que no tienen, salgan afuera, salgan para afuera. Ante esto, los funcionarios competentes interpondrán acciones legales. El Ministerio de Salud Pública va a proceder a realizar la denuncia frente a Fiscalía. Tenemos ya los mensajes, los hemos pasado a las autoridades para que se proceda con la denuncia correspondiente. Los ancianos que llegaron al sitio dejaron explicado bajo su sabiduría que al chistoso o chistosos que difundieron el mensaje no se olviden que por el mismo camino van y que algún día también llegarán a viejos, informó Javier Rosero. Y ante el descontrolado aumento de casos en el austro ecuatoriano, 3 cantones del oriente decidieron volver a semáforo rojo. Esto es un intento de frenar la pandemia. Le contamos al retornar, son las 7:06 de la mañana. Gracias por acompañarnos en este día viernes y ante el descontrol o aumento de casos en el austro ecuatoriano, 3 cantones del oriente decidieron volver a semáforo rojo en un intento de frenar la pandemia. Entre las medidas que se aplican está la restricción de actividades comerciales y la prohibición de gimnasios. Es debido a la cercanía que tiene el austro ecuatoriano con el oriente que se tomaron nuevas medidas. 3 cantones regresaron a semáforo rojo. Estamos hablando de Gualaquiza, en la provincia de Morona, Santiago, además de Zamora y Nangaritza, en Zamora, Chinchipe. Este último cantón registra un paciente quien está contagiado con la variante brasileña. Bueno, el estado de salud de él es un estado prácticamente estado crítico. Está en cuidados intensivos en el Hospital Ignacio Monteros de la ciudad de Loja, pero detrás de ello el Ministerio de Salud ha hecho un cerco epidemiológico de 90 personas. Entre las medidas que se aplican en este nuevo semáforo rojo constan restricción vehicular desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Además que los negocios deben atender con un aforo del 30% y tienen que cerrar a las 9 de la noche. Esto se adopta por el sistema de salud crítico de la región. El tema es preocupante porque en nuestra provincia de Zamora, Chinchipe, no tenemos hospitales y todas aquellas personas que tienen que ir a una cama UCI tienen que ir a la ciudad de Loja. Y en estos momentos la ciudad de Loja se encuentra totalmente saturado los hospitales. Y si la provincia de Loja se encuentra así, su provincia más cercana, Azuay, mantiene el mismo problema. Para hacer una comparación, hasta el pasado fin de semana, Azuay registró 19.499 casos y para hoy, 19.868. Es decir, hubo un incremento de 369 casos, por lo que el alcalde de Nangaritza asegura que la implementación del semáforo rojo es necesario. Nuestra población al menos ha pasado el 50%, yo creo que en los actuales momentos está contagiada. Solo en Nangaritza el semáforo rojo durará hasta el 28 de abril, mientras que en Gualaquiza hasta el 26. Informó Ismenia Solórzano. Y la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, instó a las diferentes COE cantonales para que adopten las medidas de protección vehicular dispuestas por el Comité de Emergencias Nacional. Las medidas dispuestas por el COE Nacional de limitar la movilidad vehicular en la red estatal los días viernes, sábado y domingo, desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, desde este viernes 16 de abril hasta el 2 de mayo, fueron también exhortadas a los cantones de 11 provincias que se encuentran en emergencia sanitaria grave. Cantones como Quito, Guayaquil y Santo Domingo de los Áchilas ya se han acogido al pedido del Comité de Emergencias Nacional. Nosotros tenemos la restricción de la movilidad desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. Ahora lo vamos a reducir y es lo que se aprobó en sesión de COE. Reducir a las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Las medidas dispuestas se van sumando a otras ya establecidas por los COEs cantonales para evitar más contagios de COVID-19. Asimismo, se tomó muy en cuenta las actividades comerciales.
La resolución por parte de nuestro alcalde es que se mantenga la actividad económica de manera paulatina. Esto implica que los negocios abren y mantienen su aforo del 30% como tal y mantienen las medidas de bioseguridad. Pero a partir de las 8 de la noche tenemos algo muy similar a un toque de queda. Por su parte, la Asociación de Municipalidades del Ecuador hizo un llamado a los alcaldes y alcaldesas para que se acojan a las restricciones vehiculares y de esta manera brindar un respiro a la situación sanitaria que vive el país. A su vez, solicitaron a la Secretaría de Comunicación de la Presidencia enfatice en campañas para reafirmar la importancia del cumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte de la ciudadanía en materia de prevención de la propagación del COVID-19. Informó Mauricio Sánchez. Contarles ahora que el Hospital Militar de Quito, amigos, está lleno de enfermos COVID-19. Las áreas de cuidados intensivos, hospitalización y emergencia no tienen más espacio. A esto se suma la escasez de medicamentos para anestesiar a los pacientes. Pese a estas dificultades, las casas de salud atienden con normalidad. Aquí hay dolientes esperando por atención médica. Julio trajo a su padre, está con coronavirus y su cuadro tras haber permanecido en casa se agravó. Está con apoyo de oxígeno, está con el 80% de comprometidos los pulmones. En los pasillos hay gente esperando su turno y es que la pandemia lo sorprendió en su pico más alto. Este es el área de emergencia y solamente aquí hay 22 pacientes COVID y espacio ya no hay para más. Las unidades de cuidados intensivos, emergencia y hospitalización están totalmente llenas. No hay cabida para un enfermo. En este momento estamos con 70 pacientes en el hospital. Desde hace un mes más o menos que estamos al borde, que no tenemos dónde recibir pacientes. Estamos tratando en hospitalización de ampliar las habitaciones para poner 2 camas en cada habitación. Y además de que está llena la unidad de cuidados intensivos, por hoy tienen la presencia de una bacteria, explican. Justamente tenemos un brote de una bacteria que da una reinfección en los pacientes, entonces estamos habilitando otra área para desinfectar el área normal donde que están los pacientes de UCI. La situación se ha tornado muy difícil. A eso se suma que están con los medicamentos escasos para poder sedar a los enfermos. Midazolam no tenemos. Tenemos que utilizar otros medicamentos para lograr la sedación del paciente. El hospital ha colapsado y el panorama es muy distinto al año anterior porque no tenían tanto enfermo pidiendo atención. Desde que empezó la pandemia, al menos 7,000 personas han sido atendidas en esta casa de salud y todos los días la llegada de pacientes se incrementa. Aproximadamente de 30 a 50 personas llegan a emergencia, a esta área de emergencia con sintomatología. Y cada vez son más jóvenes los que llegan, desde los 36 a los 40 años, todos pidiendo ayuda, rogando por un espacio, cuando aquí ya no hay. Informó Marilyn Jaramillo. Y 167 respiradores hechos en Ecuador serán entregados en los próximos días a varios hospitales para apoyar la atención de pacientes con COVID-19. En marzo del 2020, Ecuador se quedaba sin aire. Guayaquil se asfixiaba entre la muerte y la impotencia. El COVID-19 había llegado al Ecuador para hacer daño. En ese contexto de incertidumbre y miedo, un grupo de ingenieros electrónicos decidió actuar para salvar vidas y darle una mano a los hospitales. Desde a partir del 2020, con el tema de la pandemia, se ha empezado con el proyecto OpenVenti. En este caso, nosotros realizamos soldadura de componentes de alta tecnología, que es para el funcionamiento del respirador. Esta iniciativa contó con la participación de 400 profesionales, quienes lograron financiar a través de donaciones alrededor de $170,000, con los que construyeron 200 dispositivos claves para el tratamiento de pacientes graves con COVID-19. Esta es la parte final del ensamblaje, ya se conectan todos los sensores y la placa electrónica que se diseñó aquí, nacional totalmente. El precio comercial de un respirador bordea los $40,000. Estos jóvenes lograron reducir su valor a 1,000 y en las próximas semanas esperan entregar 167 unidades Made in Ecuador a varios hospitales del país. Además aseguran que su calidad es constantemente evaluada. Nosotros realizamos pruebas y mejoras en relación al diseño que se tenía previamente.
El médico intensivista Cristian Pazmiño ha visto morir a decenas de personas por no contar con una cama de UCI que les brinde el aire que les falta. Él cree que si se amplía la capacidad de atención médica, no solo en equipo, sino también con personal humano, se podrá enfrentar con mayor fortaleza las nuevas olas de la pandemia. Todo esto va a crear un entorno que va a beneficiar mucho más al paciente de lo que se ha estado haciendo hasta ahora. Este tipo de iniciativas son una muestra de que no todo está perdido, de que aún en los momentos más complejos puede brillar el sol. Esta es una investigación de Grupo El Comercio, informó Álvaro Terán. En Guayaquil, el presidente de la República, Lenín Moreno, inauguró la primera pista atlética con certificación internacional en el país para la realización de Juegos Bolivarianos. El acto efectuado en el Estadio Alberto Spencer, acudieron los atletas que participarán en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Lo primero fue el develizamiento de una placa en el acceso principal del Estadio Alberto Spencer. El presidente oficializó la entrega de la nueva pista, la primera con la certificación internacional, World Athletics. Esto significa que aquí se podrán realizar eventos internacionales, Juegos Bolivarianos, Sudamericanos y hasta Panamericanos, porque una gran metrópoli como ahora es Guayaquil tiene todos los elementos para ser sede de estas competencias. Al acto, la secretaria del Deporte, Andrea Sotomayor, y decenas de atletas que participarán en los Juegos Olímpicos de Tokio durante el mes de julio. Sembramos un futuro más brillante en el deporte y para el desarrollo integral de miles de niños, jóvenes y atletas, llenándolos además con valores y principios férreos. El jefe de Estado aseguró que en su gobierno se invirtieron más de 400 millones en infraestructura deportiva y más. E invertimos casi 12 millones en 299 deportistas de alto rendimiento para que se dediquen exclusivamente a entrenar y a competir. El marchista cuencano y medallista de oro, Daniel Pintado, se encargó de entregarle una placa de agradecimiento al presidente. También hubo una exhibición para constatar de qué estaba hecha la pista y nuestros atletas. Informó Jorge Escobar. Vamos a una pausa comercial. Al retornar les contamos que el escándalo de Odebrecht en la contratación de obras en sectores estratégicos y el caso Las Torres en Petroecuador revelan la profunda crisis institucional en los organismos de control. Ya regresamos con esta información. Y el escándalo de Odebrecht en la contratación de obras en sectores estratégicos y el caso Las Torres en Petroecuador revelan la profunda crisis institucional en los organismos de control. La detención de Pablo Celi se suma al procesamiento penal de su antecesor en la Contraloría, Carlos Polit, quien permanece en Estados Unidos. El secretario del gabinete, Jorge Guates, se refirió al tema. Odebrecht estalló en Latinoamérica a 4 días de Navidad en 2016. Al margen de la detención de un exministro de Energía, acá todo empezó a trascender a los 10 días de la posesión de Lenín Moreno y un contralor que tenía más de 10 años en el cargo. Como se hace en el Poder Judicial, vender la sentencia, pero él vendía sentencias de empresas muy grandes con glosas de decenas o cientos de millones. Antes de los allanamientos había salido a Estados Unidos por un chequeo médico, mientras el contralor subrogante Pablo Celi asumió con uñas y dientes. 2 años después, su sobrino y un empresario fueron aprehendidos en Estados Unidos. Eran funcionarios de Petroecuador, donde se juegan generalmente contratos de muchos millones de dólares por el precio del petróleo y por los millones de barriles que generalmente se negocian. Tras la segunda vuelta y a poco de que concluya el gobierno, Celi pasó de juzgador a la otra orilla. Todos tenemos que estar sometidos al clamor de la ley. Lo que pasa es que estábamos mal acostumbrados a creer o pensar de que un presidente tenía que ordenar a las instituciones y eso no puede funcionar de esa manera. El episodio de Polit trajo cola y se extendió hasta la presidencia de la Asamblea. La divulgación de un audio en el que pedían su cabeza lo puso en el paredón al fiscal Carlos Vaca Mancheno. Y así los organismos, como el expresidente del Consejo de Participación, José Carlos Tuárez,
sacerdote destituido y luego enjuiciado penalmente por la presunta venta de cargos. No simplemente es dinero robado, es que ese dinero robado significa menos salud, menos escuelas, entre otras cosas, para la ciudadanía que tanto las necesita. Hoy las expectativas son gigantes, según la Comisión Nacional Anticorrupción, a 39 días de la posesión del nuevo gobierno. Informó Jorge Escobar. La Fiscalía General del Estado niega que exista una coordinación con Petroecuador y la Procuraduría para la Defensa Institucional en el caso de corrupción. El comunicado de Fiscalía responde a un comunicado hecho público por los canales oficiales de Petroecuador. El comunicado de Fiscalía en relación al anuncio hecho por Petroecuador a través de su página web y cuentas de redes sociales oficiales sobre una supuesta coordinación con Fiscalía y Procuraduría señala que no se ha coordinado con funcionarios de la estatal petrolera. En ese contexto expresa que la Fiscalía desarrolla su trabajo técnico jurídico con absoluta autonomía dentro de sus atribuciones, tanto en la investigación procesal y procesal penal, y no requiere coordinar acciones con otras instituciones por fuera del eje de la justicia, menos aún si varias de sus autoridades son objeto de una instrucción fiscal por el presunto delito de delincuencia organizada. De su parte, Petroecuador manifestó en un primer documento que ofrecerá todas las facilidades necesarias para recabar cualquier tipo de información que solicite la Fiscalía General del Estado, como parte de los procesos de investigación de la institución de justicia, por los actos de corrupción relacionados con la empresa pública. En lo que también se deja claro es que el titular de la empresa pública Petroecuador solicitó una reunión de trabajo con la Fiscal General para fortalecer los lazos de cooperación institucional. La fecha estaría por definirse una vez se reciba la respuesta al oficio. Informó Javier Rosero. Y la Corte Nacional de Justicia negó el pedido de caución hipotecaria solicitada por la defensa técnica del expresidente de la Corte Provincial del Guayas, Gabriel Mansur. Sobre el exfuncionario judicial pesa una orden de prisión preventiva desde junio del 2020 al ser investigado por enriquecimiento ilícito. Actualmente está prófugo. El expresidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Gabriel Mansur, deberá continuar en la clandestinidad, una vez que Felipe Córdoba, juez de la Corte Nacional de Justicia, negó la caución hipotecaria que había solicitado su abogado Gabriel Ponce. Y con una presión sobre él consistente en saber que está con una prisión preventiva, lógicamente eso le impide la posibilidad de poder venir, presentarse y justificar él lo que la Fiscalía le acusa. El 26 de junio del 2020, la jueza Dilsa Muñoz dictó la prisión preventiva contra Mansur y Silvana B. por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Además, se dispuso la retención de cuentas en el sistema financiero y la prohibición de enajenar bienes por 466.484, con 92 centavos en el caso del primero, y más de $1,5 millones para la otra procesada. Lamentablemente, en esta audiencia, a pesar de que cumplimos a cabalidad con las exigencias de Fiscalía y además con las exigencias legales, a criterio judicial no hemos cumplido con el monto mínimo que se debía haber considerado para la aplicación de la caución. El experto en derecho aclara que la caución no tiene nada que ver con la reparación integral. Entendiendo que la caución básicamente es una garantía de comparecencia a juicio y no una garantía de reparación de los posibles daños causados o la reparación integral. Lo que llamó la atención de la Fiscalía General del Estado para presentar la acusación fue que Mansur había realizado transferencias, depósitos y pagos de 2 bienes inmuebles que fueron adquiridos con crédito hipotecario, siendo precancelados al poco tiempo a través de cuentas de terceros y compañías privadas, manejadas precisamente por la abogada Silvana B. El caso inició tras una denuncia del ex secretario anticorrupción de la Presidencia de la República, Iván Granda. Informó Héctor Romero. Vamos a contarles que en el juicio político llevado adelante el pasado día jueves en el Pleno de la Asamblea Nacional en contra del ministro de Trabajo, Andrés Isch, no existieron los votos necesarios para aprobar la censura y destitución.
Solo 45 asambleístas dieron su voto favorable para que Andrés Dich, ministro de Trabajo, sea censurado y destituido. De otra parte, 15 legisladores votaron en contra y otros 56 se abstuvieron. Los argumentos para la destitución de Dich presentados por la legisladora Marcela Holguín estuvieron enmarcados de manera general en abusos que se hubieron cometido contra los derechos laborales de miles de trabajadores. Este juicio es por la gran mayoría que despidieron ilegalmente con liquidaciones de miseria cuando estaban incluso a meses de jubilarse. Por las más afectadas, las mujeres que despidieron mientras gozaban de sus derechos. Este juicio político es de más de 1 millón de trabajadores en el desempleo. De su parte, el ministro de Trabajo se defendió en torno a las acusaciones que se le realizaron, sobre todo en lo concerniente a la ley humanitaria, que según se decía perjudicó en las indemnizaciones que debían percibir aquellas personas que fueron despedidas. Por el contrario, el acuerdo ministerial que les leí, el acuerdo 133, una de las cosas que permite es que si el empleador aplicó mal la figura de la ley humanitaria y la aplicó retroactivamente, no solamente no tenga valor, porque eso dice el acuerdo, sino además que se les sancione a los responsables de esa mala aplicación. En total se necesitaban 91 votos para la censura y destitución del ministro Dich. Posterior a la votación, las voluntades no alcanzaron para que el funcionario sea sancionado políticamente, informó Javier Rosero. Y el presidente electo Guillermo Lasso mantuvo varias actividades en Guayaquil, donde indicó que establecerá acercamientos con representantes de Izquierda Democrática y también de Pachacutic. Lasso además se refirió sobre los temas de la consulta popular planteada por Jaime Nebot y que fue negada por la Corte Constitucional. Su agenda de ese jueves fue visitar un medio de comunicación escrito de Guayaquil, pero en el exterior el presidente electo Guillermo Lasso se refirió a los temas que hace varios meses el líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, anunció para una consulta popular, pero que esta fue negada por la Corte Constitucional y se le consultó si él le daría luz verde a aquel asunto. Existe la posibilidad, pero muchos de esos temas los he acogido yo como tesis de gobierno, por lo tanto no requerirán consulta popular. Pero bueno, es un tema que estamos estudiando, no puedo darle información definitiva, pero estamos estudiando el tema. Y se refirió a futuros acercamientos con otras agrupaciones políticas. Espero hoy día conversar con algunos líderes de la Izquierda Democrática y también de Pachacutic. Yo ratifico tener mi mano extendida, mis brazos abiertos, mi teléfono abierto para conversar con todos los sectores políticos de Ecuador. Y si Yacu Pérez quiere conversar conmigo, yo estoy encantado de hablar con él. Ningún problema. Pero si el llamado a conversar viene del lado del exmandatario Rafael Correa. Siempre y cuando se respeten objetivos fundamentales como lucha contra el hambre, lucha contra la pobreza, el desempleo, una política internacional de brazos abiertos con todo el mundo también. Si en esa línea nos quieren apoyar, pues bienvenido el apoyo, ¿no? Y fue enfático a que no cederá en indultos. Impunidad no, eso es un tema de la justicia y que la justicia continúe los procesos. Horas después se reunió con su binomio y vicepresidente electo Alfredo Borrero para definir detalles del plan de vacunación de la próxima administración, y este es vacunar a 9 millones de personas en los primeros 100 meses del gobierno, informó Charlie Pisa. 7:39, más adelante al retornar en Indianápolis un tiroteo en un almacén deja 8 personas heridas y también 8 personas fallecidas y 5 personas heridas. Tiroteos en Estados Unidos que les estaremos contando al retornar en Noticias Internacionales. Ya venimos.